Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy viernes 21 de agosto del 2015, sabemos que nuestra lección hoy no tiene un título, sin embargo es el resumen de todo lo que ya analizamos en esta semana. Y bueno, para estudiar y meditar tendremos ciertos puntos que vamos a reforzar del estudio que ya tuvimos. Así que para comenzar vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial a través de una oración. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias le damos, Señor, porque usted nos permitió terminar una semana más en esta tierra, Señor. Sin embargo, estamos agradecidos porque usted nos dio una gran lección para comprender que estamos cada vez más cerca de su venida. Ayúdenos, Padre bendito, usted diríjanos en este día, en este estudio, que su Espíritu Santo conmueva nuestros corazones y que hoy podamos tomar una decisión de acuerdo a su divina y santa voluntad para esparcir su mensaje. Bendiga a cada una de las personas que nos escuchan donde quiera estén y Padre Santo, que su palabra no regrese vacía. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la lección número 8 que corresponde a esta semana que está terminando, llevó por título Las misiones interculturales. El texto para memorizar es bastante interesante, ya que en algún punto podemos percibir de qué personaje nos estaba hablando ese texto como introducción. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo capítulo 12, verso 18. Y entonces, analizando un poquito esta parte, es como pudimos percibir que el gran misionero nuevamente hace su aparición en esta semana a través de este hermoso estudio, este hermoso testimonio que es nuestro Señor Jesucristo. Y estas palabras fueron dichas en el libro del profeta Isaías, cuando se había dado ese gran mensaje de que un día iba a llegar nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, para dar su vida por todos nosotros, por todos los pecadores, porque toda la gente que habitaba en ese tiempo, incluyéndonos a nosotros, estaba contado dentro de este gran plan de redención, de este gran plan de salvación que tenía nuestro Padre Celestial con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Así que si leemos el verso 15 al 21, vamos a comprender un poquito más sobre lo que trata de decir este texto que fue la introducción de nuestra lección de esta semana. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperan los gentiles. Y este texto es bastante interesante, ya que allí se proclamaba el gran plan de salvación que un día se iba a cumplir en esta tierra. Y ya en este momento que se está repitiendo este texto del libro de Isaías, del profeta Isaías, en el Evangelio de San Mateo, ya era un hecho. Lo que una vez se
percibió y se añoró fervientemente, en este momento se llevaba a cabo esta misión, esta gran misión de este gran maestro, de este Salvador, de este Cordero que fue inmolado. Y entonces sabemos que hablaba sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, pero lamentablemente no podían proclamar su nombre como un rey, no podían ensalzarle, no podían gritar en todas las calles a voces de quién era y de qué hacía allí, porque nadie podía comprender su misión, nadie podía entender lo que él estaba haciendo, ya que con algunos detalles, tan solo con algunos detalles que vieron, que se notaron, porque hubo gente que no pudo contener esa transformación que nuestro Señor Jesucristo hizo en sus vidas, no solo en su salud, sino espiritualmente. Esto impactó al pueblo judío de tal manera que ellos, lejos de reconocerle como su único Salvador, fueron quienes lo acecharon para crucificarle. Esto es bastante triste, sin embargo, se tenía que cumplir porque así era como estaba planeado desde un principio, que solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo podía redimirnos de todo pecado. Así que aquí podemos analizar cómo se cumple la palabra de nuestro Padre Celestial, que fue dada mucho tiempo atrás al profeta Isaías, y que gente que estudiaba las Sagradas Escrituras tenía esa esperanza, tenía esa fe, y pudimos analizar en esta semana que algunas de las personas que se mencionaron decían: tú eres el Mesías, tú eres el que habías de venir a liberarnos. Entonces nosotros podemos comprender que había gente que sí sabía de esta gran promesa de redención, y hubo gente que fue tan dichosa porque tuvo la oportunidad de que a través de ellos nuestro Señor Jesucristo manifestara su poder, su amor, y así ellos pudieron dar testimonio de que el Hijo de Dios estaba en esta tierra para redimirnos de todo pecado. Y en la semana analizamos cómo nuestro Señor Jesucristo comenzó su obra, y Él vino a salvar al pueblo de Israel, que lo estaba esperando, claro, pero como el pueblo de Israel lo esperaba para gloria terrenal o soberanía terrenal, porque ellos no comprendieron ese mensaje, entonces nuestro Señor Jesucristo lo que hizo fue dar su mensaje, pero como conocía sus corazones, a pesar de que Juan el Bautista ya había hecho una gran obra en los corazones, hablando espiritualmente del mensaje que él daba, del mensaje de juicio que él pregonaba, ya había preparado el terreno, se puede decir, para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Aún así, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, no es bien recibido. No es bien recibido, así que Él comienza a rescatar las ovejas perdidas, esas ovejas que estaban esperando a ese pastor, a ese maestro, a ese redentor. Y entonces vimos un gran ejemplo como la mujer samaritana. Y dice el espíritu de profecía que no era casualidad que se encontrara en el pozo la mujer samaritana con nuestro Señor Jesucristo. Era el momento indicado. Era el tiempo perfecto de Dios, y así es como estaba escrito desde el principio que tenía que ser, para que esta mujer llevara este gran testimonio a todos sus conocidos y pregonara que el Mesías estaba en esta tierra para redimirnos de todo pecado y darnos la promesa bendita de vida eterna. Y entonces así conocemos que el mensaje era para todos. Sin embargo, hubo un momento en que él solo se ocupó de cierto grupo de personas y no podían ir más allá. Pero era como mencionábamos en el estudio de ayer, que nuestro Señor Jesucristo conoce los tiempos perfectos de su Padre. Y no es que ellos lo delimiten, sino que es el tiempo en que nosotros podemos comprender su mensaje, asimilarlo, y cuando llegue el momento aceptarlo y tener una conversión genuina. No todos, claro, porque lo vimos a través del estudio de esa semana.
No todos tenían esa conversión, no todos tenían esa transformación espiritual, porque el enemigo también hace su trabajo, pero la elección es nuestra. Ayer leíamos en el conflicto de los siglos, en el deseado de todas las gentes, en Joya de los Testimonios, y partes que se rescatan de allí, de esos libros del Espíritu de la Profecía, vemos como la decisión es nuestra, la misión es para todos, la salvación es para todos. Sin embargo, la elección, porque fuimos hechos de libre albedrío, es nuestra. Y nosotros vamos a decidir si vamos a aceptar ese gran mensaje, esa gracia, ese gran regalo de nuestro Padre Celestial a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso depende de nosotros. No nos van a forzar para hacerlo. También vimos como el ejemplo de un hombre que era romano y que se supone que ellos pues no tenían el temor de Dios. Sin embargo, allí había un hombre que se le conocía como el centurión. En la lección se le llamó como un oficial militar romano. El centurión tenía buen testimonio de vida. Los mismos ancianos del Sanedrín abogaron por él o intercedieron por él, creyendo que nuestro Señor Jesucristo no iba a escuchar su petición, ya que era romano y nuestro Señor Jesucristo pues era parte de los judíos. Y entonces ellos, como no comprendían la misión todavía, ellos dijeron: no le puedes negar esto, porque Él nos ha construido un templo para que te adoremos, para que adoremos a Dios. Entonces, a nuestro Dios, y para que allí hagamos nuestra alabanza. Y por eso ellos no habían comprendido, porque pensaron que ellos iban a interceder por el centurión. Sin embargo, sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Él escudriña nuestros corazones, así que Él sabía lo que había en el corazón del centurión. Y tan es así que cuando Él dice, enseguida que escucha la petición, Él dice: iré y haré lo que me pides. ¿Y qué pasa? Que el centurión dice: no, Señor, porque yo también estoy bajo potestad. Solo di, y como tú digas, así se hará, porque cuando yo le digo a mi siervo, ve, él va. Cuando yo le digo, ven, él viene. Y cuando yo le digo, haz esto, lo hace. Entonces va a pasar lo mismo, porque si yo, siendo humano, no siendo un profeta, porque así era como lo veían ellos, como un profeta de Dios, y yo siendo un soldado o general romano o un oficial importante, me obedecen. ¿Cómo a ti, siendo un profeta, no te va a obedecer? Y entonces aquí nuestro Señor Jesucristo deja al descubierto la fe tan tremenda que tenía este hombre. Y es un ejemplo para nosotros, porque Él dice que ni en la casa de Israel podía encontrar esa fe que expresaba este centurión. Así que nuestro Señor Jesucristo le concedió su petición, pero también nos deja una lección a nosotros de escudriñar nuestros corazones y ver qué tan fervientes somos. Somos como una fe, tenemos una fe como la del centurión, una fe en la cual nosotros consideramos que si Dios dice, se cumple. Hay una parte en las Sagradas Escrituras que dice que si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, dice. Y cuando analizamos esta parte, y los que conocemos un grano de mostaza, realmente es muy pequeñita. Sin embargo, eso quiere decir que nuestra fe pues casi no se logra ver, porque no logramos hacer cosas grandes o extraordinarias todavía en nuestra vida. Pero a veces no precisamente le vamos a decir a un monte que se pase al mar y que se cambie de lugar. No, sino tenemos un trabajo en nuestro corazón de tener dominio propio. ¿Para qué? Para dejar que el Espíritu Santo haga su obra en nuestra vida y dejar de vivir conforme a la carne y comenzar a vivir conforme al Espíritu, que es lo que le agrada, que es la adoración que le agrada a nuestro Señor Jesucristo. Y era lo que Él les decía, que llegaría un momento que ya no se iban a hacer las adoraciones en el templo de Jerusalén como estaban acostumbrados,
sino que iban a ser en lugares totalmente fuera de como ellos se imaginaban que era la adoración, pero en ese momento estarían adorándole hombres y mujeres en espíritu y en verdad. Entonces, lo que analizamos en esta semana realmente sí fue algo para reflexionar en nuestra vida, porque nosotros tal vez estemos tomando ciertas costumbres, ciertas normas de vida cristiana, pero totalmente legalistas o humanas, y estamos olvidando el mensaje real que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, y tal vez estamos transmitiendo un mensaje equivocado a las personas que están escuchando la palabra. Entonces debemos de arrodillarnos y pedirle al Señor que nos dirija con su Espíritu Santo para que nosotros hagamos únicamente su voluntad. Nuestro Señor Jesucristo mostró cómo Él podía transmitir ese amor a personas que eran desechadas, que eran marginadas porque lamentablemente un mal espíritu les había poseído. Y entonces va a Gadara. Él iba a Gadara, ¿por qué? Porque ya los fariseos comenzaban a acusarle y querían prenderle, ellos ya querían apresurar el hacer callar a nuestro Señor Jesús. Pero Jesús tenía una misión importante que debía cumplir, así que Él no permitió porque aún no era el tiempo. Y entonces Él se fue de allí. Y en su camino comienza a pregonar ese amor. ¿Y cómo lo hace? Con hombres que vivían atormentados por espíritus malignos, que vivían entre los sepulcros, entre las tumbas, y que vivían fuera de la ciudad o a las orillas de la ciudad, pero aún así espantaban a las personas. Dice el espíritu de la profecía que cuando estos endemoniados gadarenos se acercaron a la barca, cuando llegaron a la orilla nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles, dice el espíritu de la profecía que los apóstoles temieron de tal manera que huyeron despavoridos. Pero al percatarse que nuestro Señor Jesucristo no les acompañaba, ellos regresaron y volvieron y encontraron que nuestro Señor Jesucristo ya estaba hablando con estos hombres que ya habían sido liberados de esta opresión maligna que tenían. Y vemos cómo Satanás conoce el poder de nuestro Padre Celestial, conoce a su Hijo nuestro Señor Jesucristo de tal manera que le decía: no nos atormentes, ¿qué tienes contra nosotros? Permítenos meternos en los cerdos. Y estaba un hato de cerdos, una manada de cerdos que estaban cuidando en ese lugar, y entonces eran aproximadamente 2000, dice la palabra de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo les permitió que se metieran en esos cerdos. Esto era una señal de que esta gente era totalmente pagana o totalmente gentil, como se le conoce en las Sagradas Escrituras. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos adoraban otros dioses, no adoraban al Dios que nosotros conocemos, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. No adoraban a ese Dios, ellos tenían sus propias creencias y entonces a ellos no les importaba criar cerdos. Y en el pueblo de Israel, pues allí no criaban cerdos porque ellos sabían que se les había dicho que estos animalitos eran inmundos. Entonces, cuando estos demonios se pasan a este hato de cerdos, ¿qué pasa? Que ellos se van a un despeñadero y mueren ahogados en el mar. Nuestro Señor Jesucristo muestra aquí el gran amor, el gran afecto que tiene a su creación, que no importa cuánto lo haya atormentado el enemigo. Dice las Sagradas Escrituras y el Espíritu de la Profecía que ellos eran atados con grilletes y cadenas y laceraban sus cuerpos ellos mismos. Dice el Espíritu de la Profecía en el Cristo exaltado que estos endemoniados, cuando llegaron en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, uno de ellos se arrodilló para alabarle, porque había comprendido que era un hombre especial, no era como todos los seres humanos que él había visto en su vida, porque fue el único que no huyó y se quedó allí. Pero
las palabras que salieron de su boca no fueron del ser humano, sino fueron del demonio que estaba dentro de él. Por esto, cuando nuestro Señor Jesucristo reprende al enemigo de sus vidas, de estos endemoniados, y permite que salgan todos esos demonios y se vaya al hato de cerdos, estos hombres glorifican el nombre de nuestro Padre Celestial. El nombre de nuestro Señor Jesucristo es exalzado de tal manera que ellos no querían despegarse de nuestro Señor Jesucristo, querían subir a la barca e ir con Él. Y nuestro Señor Jesucristo les dijo, no. Entonces ellos fueron y cumplieron con lo que les dijo nuestro Señor Jesucristo, que fueran a los suyos y que les dijeran qué maravillas había hecho nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. Y ellos hicieron eso. Pero ellos estaban tan agradecidos que querían seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y aunque en el libro de Marcos se mencionen 2 endemoniados y en el libro de Mateo se mencione 1, eso no quiere decir que haya alguna controversia. Lo que estos profetas, porque nosotros sabemos que fueron inspirados, lo que estos apóstoles vieron, porque nosotros sabemos que la palabra de Dios es inspirada. Así que no vamos a entrar en discusión, porque el mensaje es el mismo. La obra del Señor, la obra de nuestro Señor Jesucristo se cumple en estos endemoniados. Y no solo ellos. Había una mujer cananea que también venía a buscar a nuestro Señor Jesucristo porque su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Y nuestro Señor Jesucristo también le concede a esta mujer su petición. Y entonces sabemos que esta niña, esta pequeñita que era gravemente atormentada, como dice Mateo capítulo 15, pues su madre estaba desesperada. Dice el espíritu de la profecía que ella ya había gastado todas sus fuerzas, toda su fe con sus dioses a los cuales ellos adoraban, pero no había habido ningún resultado. Y como ella había escuchado de estos endemoniados que nuestro Señor Jesucristo había liberado, por eso ella buscó a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, conforme a su fe, también nuestro Señor Jesucristo liberó a su hija de los lazos del cazador. Así que podemos ver la obra grandiosa que hizo nuestro Padre Celestial a través de su Hijo, yendo a los gentiles y mostrando su amor y su misericordia y enseñándonos a nosotros que no hay ninguna barrera que nos prohíba llevar el mensaje de Dios a toda aquella persona que esté necesitada. Y que Dios tiene poder por sobre todas las cosas, pero si nosotros no podemos pregonar ese poder es porque aún no creemos que nuestro Padre Celestial sea tan poderoso. Entonces no podemos dar lo que no tenemos. Y cuando llega el momento con los 10 leprosos, esto es algo triste cuando uno lo estudia allá en el Evangelio de Lucas capítulo 17 de los versos 11 al 19, porque cuando habla de estos leprosos y nuestro Señor Jesucristo cuando les da una orden de que se vayan a presentar conforme a la ley que ellos conocían, como pueblo de Israel, esto quiere decir que estos leprosos, aunque estaban marginados y no estaban dentro del pueblo judío, sino que estaban fuera, era por su enfermedad. Ellos eran tomados como inmundos, así que ellos también los mandaban fuera. Había un lugar fuera de la ciudad en donde ellos podían quedarse porque nadie los quería tener cerca. Su aspecto no era agradable. La enfermedad de la lepra no era agradable. Así que cuando ellos van en el camino obedeciendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo de ir y presentarse al sacerdote, fueron limpiados de su lepra. Y lo más triste es que dice las Sagradas Escrituras que solo uno que era samaritano regresó a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo. Solo uno. Y dice que era samaritano. Y dice la palabra de Dios, como un extranjero es el que regresa y reconoce el favor que ha hecho Dios en su vida. Esto quiere decir que los otros 9 eran judíos. Y entonces allí viene la reflexión para nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros?
Nosotros que nos consideramos el pueblo de Dios, ¿somos realmente agradecidos con nuestro Padre Celestial? ¿O vamos a recibir un ejemplo de personas que consideramos que son gentiles, que consideramos que no son parte del pueblo de Dios? Sin embargo, creo que a veces el enemigo nos lleva a un extremo de tal manera que nos ciega y no podemos entender de qué manera debemos de agradecerle a nuestro Padre Celestial. Y bien, pasando a los griegos con nuestro Señor Jesucristo, otro gran testimonio. Los griegos ya era otro nivel de evangelización. Y entonces cuando estaban en el templo de Jerusalén a días de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que aunque ellos no lo sabían, nuestro Señor Jesucristo ya lo sabía. Y cuando estos hombres se acercan a Felipe y le comienzan a preguntar sobre nuestro Señor Jesucristo, porque ellos quieren hablar con él, Felipe va con Andrés y le comenta. Y entonces ambos van con nuestro Señor Jesucristo y le comentan lo que quieren los griegos. Nuestro Señor Jesucristo en ese momento, dice el Espíritu de la profecía, que su rostro se iluminó y dijo: es hora, es la hora de que el Hijo de Dios sea glorificado, de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ellos no entendían esto, pero nuestro Señor Jesús sabía de qué hablaba. Ahora sí, porque ahora el mensaje de nuestro Señor Jesucristo estaba llegando a las fronteras, estaba traspasando las fronteras que habían tenido antes para conocer de esta gran bondad, de este gran amor, de esta palabra de verdad que provenía de nuestro Padre Celestial. Y como nosotros sabemos, la palabra del Señor nunca regresa vacía. Así que en esta ocasión estos griegos probablemente ya se habían convertido al judaísmo, dice el comentario de la lección, ya que ellos podían entrar al patio en donde podían entrar los gentiles que habían aceptado ser parte del pueblo judío. Y querían hablar con nuestro Señor Jesús. Se acercaron con Felipe, como comentamos el día de ayer, ya que Felipe tenía un nombre griego. Y es por eso que ellos tuvieron esa confianza de ir con Felipe, de decir, bueno, creo que él es de los nuestros. Y entonces Felipe tenía como temor, por eso consultó con Andrés y ya los dos tuvieron un poquito de valor y fueron al Señor Jesucristo pensando que nuestro Señor Jesucristo tal vez los rechazaría. Sin embargo, esto fue un gran mensaje para que el nombre de nuestro Padre Celestial fuera ensalzado, ya que por fin en este momento nuestro Señor Jesucristo había comprendido que su obra en esta tierra había terminado y que era el momento indicado para que comenzara ¿qué se puede decir? El procedimiento para llevarlo al sacrificio, para que Él fuera ensalzado y para que la sangre de nuestro Señor Jesucristo fuera como semillas en buena tierra, ya que su muerte es lo que nos traería a nosotros salvación y vida eterna. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos deja en claro cómo los tiempos de Dios son perfectos. Él cuando dice primero que vino a la casa de Israel, que vino a buscar y a salvar a los que se había perdido, que Él vino a dar salvación y perdón de pecados a todo el mundo, y que el texto que leímos de la introducción dice que en su nombre esperarán los gentiles. ¿Quiénes eran los más necesitados? No era el pueblo judío, eran los gentiles. Esto es irónico, pero también es algo que sucede en nuestro tiempo. A veces nosotros predicamos la palabra y es rechazada por la misma gente que se considera el pueblo de Dios, por la misma gente que se considera cristiano, porque lamentablemente en nuestro ego humano creemos que ya lo conocemos todo y como ya lo conocemos todo no necesitamos más. Pero cuando nos dan un mensaje de juicio, no lo aceptamos porque decimos, oh, esto no proviene de Dios, porque Dios es amor, pero Dios también castiga a quien ama. Y si nosotros le estamos desobedeciendo y si nosotros le hemos ofendido de tal manera, nos va a dejar vivir nuestra consecuencia de nuestras acciones. Y como sabemos, el
precursor de nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista, él no habló con palabras suaves. Él dio un mensaje de juicio, él dio un mensaje de condenación y no fue reprobado por eso. Así que como decía el rey Salomón, todo tiene su tiempo. Así que hay tiempo para hablar de amor y hay tiempo para corregir. Hay tiempo para exhortar. Hay tiempo para dar un mensaje de juicio y de condenación. Porque si no lo hacemos, entonces no vamos a cumplir con la misión que se nos fue encomendada a nosotros también. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese mensaje es para mí y es para ti si eres cristiano. Porque dice que vendrán de afuera y son los que se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de Dios. Y si nosotros no recibimos el mensaje de nuestro Padre Celestial como lo recibieron los gentiles, nosotros vamos a ser echados fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Es por eso que se debe de dar un mensaje de juicio en este momento. Es un mensaje de amor, porque cuando un hijo no entiende, se le tiene que exhortar de una manera más firme. Pero se le hace porque se le ama, no porque se le odia o no porque no se le quiere. Entonces, nosotros debemos de cuestionar nuestra vida. Dice el comentario de la lección, aunque estas palabras se pronunciaron en un contexto específico con referencia a cierto pueblo específico, no deberíamos pasar por alto el principio. Los que han recibido grandes privilegios, grandes ventajas en términos de verdades espirituales y teológicas, necesitan ser cuidadosos. Es fácil llegar a ser complacientes acerca de las verdades que recibimos, verdades que en algunos casos nadie más está predicando y enseñando. Primero necesitamos asegurarnos de que nos mantenemos basados en estas verdades y segundo, necesitamos estar dispuestos a enseñarlas a quienes todavía no las conocen. Este es nuestro trabajo, este es al ministerio que fuimos llamados. Y debemos de predicar la verdad de nuestro Padre Celestial como debe de ser. Así sea recibida como palabra de juicio, nosotros no debemos de temer. Recordemos que quien hace la obra es el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos instrumentos de llevar el mensaje. Y si queremos formar parte de ese remanente, debemos de dar el mensaje que Dios quiere que demos. Así que hoy Dios nos invita a arrodillarnos, a pedirle sabiduría para que Él nos muestre cuál es el mensaje que debemos de dar a todas las naciones, a toda tribu, lengua y pueblo, porque nosotros recibimos una gran verdad, una luz que no todos la tienen, y dice que una luz no se puede esconder. Una luz es para que ilumine la oscuridad de las vidas de las demás personas que no conocen a nuestro Padre Celestial. Pero debemos de dar ese pregón de la forma correcta. Debemos de cumplir con la palabra de nuestro Padre Celestial. No debemos de acomodar la palabra de Dios para complacer a las personas, porque esto las va a llevar a la perdición, lejos de salvar sus vidas. Porque vamos a pregonar un mensaje que nos haga sentir cómodos en este mundo. Y nosotros no debemos de estar cómodos en este mundo, porque no pertenecemos a este mundo. O somos gentiles, o somos del pueblo de Dios, o tenemos una ciudadanía celestial. ¿Qué es lo que somos? Es nuestra decisión, es nuestra elección. Es lo que va a marcar la diferencia entre un gentil y un hijo de Dios. Así que no estamos exentos de lo que ya sucedió en el tiempo pasado. Y nosotros sabemos qué es lo que debemos hacer hoy con este estudio. Que Dios bendiga su palabra, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les agradecemos el que nos hayan acompañado durante esta semana
Si Dios nos permite, nos volvemos a escuchar al iniciar una nueva semana. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net para que nos visiten y pueden dejar mensajes, preguntas, pedidos de oración. Les agradecemos el que ustedes nos hayan acompañado. Les deseamos un excelente día y que Dios les bendiga en gran manera a cada uno de ustedes.